Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Rusia a detener los ataques en Ucrania y sugirió que una posible paz incluiría la cesión de Crimea a Moscú. Rusia ha reducido su previsión de ingresos por exportaciones de petróleo y gas para el 2025 en un 15%, según un documento del Ministerio de Economía filtrado a Reuters. Polonia manifestó su intención de activar la cláusula de escape nacional de la Unión Europea para seguir aumentando su gasto en defensa ante la amenaza rusa. España sufrió este lunes un apagón eléctrico masivo que colapsó gran parte de su infraestructura de transporte y comunicaciones, dejando a millones de personas sin suministro eléctrico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Rusia a detener los ataques en Ucrania y sugirió que una posible paz incluiría la cesión de Crimea a Moscú. Tras reunirse con Volodymyr Zelensky en el Vaticano, aseguró que Ucrania está dispuesta a negociar. Además, también criticó a las administraciones de Obama y Biden por no impedir la anexión de Crimea en el 2014. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Rusia a detener sus ataques en Ucrania y sugirió que un acuerdo de paz podría incluir la cesión de Crimea a Moscú. Durante declaraciones realizadas en Nueva Jersey, Trump mencionó que su reciente encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Vaticano fue positivo, asegurando que el mandatario quiere hacer un trato para poner fin al conflicto. Trump también señaló que la anexión de Crimea en el 2014 ocurrió durante el gobierno de Barack Obama, responsabilizándolo tanto a él como a su sucesor Joe Biden por no haber impedido la pérdida de territorio ucraniano. Recordó que dicha anexión se produjo sin que se disparara un solo tiro. Según reportes, la propuesta de Washington implicaría reconocer el control ruso sobre Crimea y otras áreas ocupadas, una idea que genera rechazo tanto en Kiev como en varios países europeos. Desde Ucrania insisten en que cualquier negociación territorial debe producirse solo después de un cese al fuego. A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que si no se registran avances concretos, Estados Unidos podría reconsiderar sus esfuerzos diplomáticos. Tras su encuentro con Zelensky en Roma, Trump también criticó a Vladimir Putin por los recientes bombardeos sobre zonas civiles en Ucrania, condenando el impacto humanitario del conflicto. Rusia ha reducido su previsión de ingresos por exportaciones de petróleo y gas para el 2025 en un 15%, según un documento del Ministerio de Economía filtrado a Reuters. El ajuste responde a la caída de los precios internacionales del crudo y aumenta la presión sobre el presupuesto estatal, ya afectado por el elevado gasto militar en la invasión de Ucrania. De acuerdo con el informe citado por Reuters, el Kremlin ahora estima obtener 200.300 millones de dólares en ingresos este año frente a los 235.000 millones registrados en el 2024. Asimismo, las proyecciones para el 2026 y el 2027 también se corrigieron a la baja, anticipando menores entradas de divisas en los próximos años. Estos ingresos siguen representando cerca de un tercio del presupuesto ruso, por lo que la caída en los precios del crudo Urals, que en abril llegó a mínimos del 2023, alrededor de $53 por barril, supone un golpe significativo. Además, el Ministerio de Economía revisó a la baja la producción petrolera para el 2025, estimándola en 516 millones de toneladas, aunque se prevé una leve recuperación en las exportaciones de gas por gasoducto. La reducción de ingresos evidencia las crecientes dificultades económicas que enfrenta Rusia en un contexto internacional cada vez más complejo. En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump ha destacado que los precios bajos del petróleo podrían contribuir a acelerar una salida negociada al conflicto en Ucrania. La Unión Europea reafirmó su compromiso con la seguridad de Moldavia al anunciar un nuevo paquete de apoyo militar de 60 millones de euros, enfocado en mejorar sus capacidades antiaéreas frente a la amenaza rusa. Durante su visita a Chisinau, la alta representante Kaja Kallas subrayó la importancia estratégica del país para la estabilidad europea y respaldó su integración al bloque. La Unión Europea anunció un nuevo apoyo militar de 60 millones de euros para Moldavia, con el objetivo de fortalecer su defensa ante la amenaza rusa, informó la alta representante para la política exterior de la UE, Kaja Kallas, durante su visita a Chisinau.
Este paquete se destinará principalmente a mejorar las capacidades antiaéreas del país para evitar que misiles y drones rusos ingresen a su espacio aéreo. Kallas destacó que la presión de Rusia sobre Moldavia ha sido constante, por lo que la UE continuará respaldando la seguridad del país. Además, resaltó que la seguridad de Moldavia es fundamental para la estabilidad de toda Europa y aseguró que Bruselas acompañará a Chisinau en su camino hacia la integración europea, cuyo proceso avanza tras recibir el estatus de país candidato en el 2022. Durante la visita se presentó equipamiento moderno, incluyendo chalecos antibalas, drones, ambulancias y un hospital de campaña, financiados a través del Mecanismo para Ucrania y el Fondo Europeo para la Paz. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la UE ha destinado casi 200 millones de euros en apoyo militar a Moldavia. Además, la UE aprobó otros 20 millones de euros para modernizar las defensas aéreas de corto alcance moldavas, reforzando lanzadores y misiles antiaéreos con pleno respeto a la neutralidad del país. Finalmente, Kaja Kallas anunció que este año se celebrará la primera cumbre entre Moldavia y los países de la Unión Europea, un paso importante en el proceso de integración. Polonia manifestó su intención de activar la cláusula de escape nacional de la Unión Europea para seguir aumentando su gasto en defensa sin violar las reglas fiscales del bloque. Esta medida busca responder a la amenaza rusa, movilizando hasta 650.000 millones de euros en inversión en defensa. Polonia está dispuesta a activar la cláusula de escape nacional de la Unión Europea para seguir aumentando su gasto en defensa sin incumplir las reglas fiscales del bloque. Así lo confirmó el ministro de Finanzas, Andrzej Domański, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington. Sin embargo, Varsovia teme que su iniciativa quede aislada si otros Estados miembros no siguen el mismo camino. La Comisión Europea propuso en marzo permitir que cada país eleve su gasto militar hasta un 1.5% del PIB anual durante los próximos 4 años, incluso si supera el límite de déficit del 3%. La medida busca movilizar hasta 650.000 millones de euros en inversión nacional en defensa. No obstante, hasta ahora, solo Portugal se ha sumado a Polonia en la intención de aplicar esta excepción. Países con alta deuda como Italia, España y Francia se han mostrado escépticos. Si esos países no aplican la cláusula, probablemente no se logrará el objetivo común, advirtió Domański. Polonia, que ostenta actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, también impulsa un plan de endeudamiento conjunto de 150.000 millones de euros para proyectos militares europeos, conocidos como SAFE, aunque admite que será insuficiente por sí solo. La falta de unidad entre países miembros pone en riesgo el rearme europeo frente a la amenaza rusa. Mientras el este de Europa exige acción, el oeste sigue atrapado en el inmovilismo fiscal. Desde su celda, el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, denunció las detenciones ocurridas tras un sismo de magnitud 6,2 que sacudió la ciudad el miércoles. Las réplicas aumentaron y el temor a un gran terremoto entre sus 16 millones de habitantes. İmamoğlu acusó a un puñado de ambiciosos de fabricar acusaciones falsas para encarcelarlo. Entre los detenidos el sábado están la jefa del gabinete del alcalde, Kadriye Kasapoglu, el hermano de su esposa, Dilek İmamoğlu, y varios exfuncionarios municipales. Las redadas continuaron en Estambul, Ankara y Tekirdağ. El presidente del Partido Republicano del Pueblo, Özgür Özel, afirmó que estas detenciones buscan impulsar el polémico proyecto Canal Estambul, que planea construir un canal de 50 kilómetros para descongestionar el Bósforo. Özel aseguró que İmamoğlu fue detenido por oponerse a la venta de terrenos para el canal a inversores árabes. El proyecto presentado por Erdogan en el 2011 aún no ha comenzado, pero ya se venden tierras en la zona.
Mientras Estambul enfrenta el riesgo sísmico, la oposición denuncia que el gobierno usa estas detenciones para silenciar críticas y avanzar en el proyecto. Las protestas continúan en varias ciudades turcas, exigiendo la liberación de Imamoglu y el respeto a la democracia. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que el Vaticano cerró la Capilla Sixtina para preparar el cónclave que elegirá al nuevo Papa tras la muerte de Francisco el 21 de abril de 2025. Los trabajos incluyen la instalación de la chimenea que anunciará el resultado de las votaciones previstas para el 7 de mayo. Este evento, cargado de simbolismo, definirá el rumbo de la Iglesia Católica y su influencia global en un mundo polarizado. El Vaticano cerró este lunes la Capilla Sixtina para dar inicio a los preparativos del cónclave, en el que se elegirá al nuevo Papa, tras la muerte de Francisco el 21 de abril, a los 88 años. Mientras continúan los 9 días de luto establecidos por la tradición, ya se han iniciado los trabajos para acondicionar el recinto, incluyendo la instalación de la chimenea desde donde se anunciará el resultado de las votaciones. El portavoz del Vaticano confirmó que la elección del nuevo pontífice comenzará el próximo 7 de mayo. La Capilla Sixtina, célebre por los frescos de Miguel Ángel que representan escenas bíblicas, será una vez más el escenario de uno de los eventos más solemnes de la Iglesia Católica. Los cardenales electores se reunirán bajo estrictas normas de secreto para votar, aislados del mundo exterior, siguiendo los procedimientos establecidos para garantizar la pureza y transparencia del proceso. La elección del nuevo Papa marcará una etapa decisiva para los más de 1.400 millones de católicos en todo el mundo. El perfil del sucesor de Francisco definirá si se continúa la senda más progresista y a una izquierda económica contra el capitalismo, impulsadas por el Papa argentino, o si se opta por un retorno a posiciones más conservadoras, similares a las de Benedicto XVI. Más allá de la dimensión religiosa, el nuevo liderazgo tendrá también un impacto geopolítico. En un contexto global marcado por tensiones, desigualdades y transformaciones culturales, la voz del Vaticano sigue teniendo peso en un mundo cada vez más polarizado y desafiante, que requiere un liderazgo sólido y visionario. La economía alemana enfrenta un estancamiento en el 2025 tras 2 años consecutivos de recesión, anunció el gobierno el jueves 24 de abril. Inicialmente se esperaba un ligero crecimiento del 0,3%, pero debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, esta previsión se redujo a 0% para este año. El ministro de Economía y Protección Climática, Robert Habeck, explicó que las políticas comerciales estadounidenses, especialmente la imposición de aranceles, afectan directamente a Alemania, una economía muy orientada a las exportaciones. Estas medidas han generado incertidumbre y retrasos en las inversiones de las empresas alemanas. Además, la proyección de crecimiento para el 2026 también fue ajustada a la baja, pasando del 1,1% al 1%. Habeck señaló que las decisiones de Estados Unidos podrían restar entre el 0,25% y 0,5 puntos porcentuales al crecimiento alemán en el 2025. Esta situación coloca a Alemania como la única economía del G7 sin crecimiento en los últimos 3 años, un hecho sin precedentes en su historia moderna. El país enfrenta importantes desafíos estructurales como la debilidad en las exportaciones, altos costos energéticos y la necesidad de reformas para reactivar la economía. España sufrió este lunes un apagón eléctrico masivo que colapsó gran parte de su infraestructura de transporte y comunicaciones desde las 12:30 del mediodía, hora local. Millones de personas quedaron sin suministro eléctrico mientras las autoridades no ofrecieron explicaciones oficiales ni plazos claros para la recuperación total del servicio.
Madrid fue una de las ciudades más afectadas. El metro y los trenes de la red Renfe detuvieron su operación con varias unidades paralizadas entre estaciones. La interrupción del servicio eléctrico provocó también la detención de ascensores y el apagado de semáforos, generando un severo caos vehicular. Las sirenas sonaron de manera constante en el centro de la capital, donde algunos colegios decidieron evacuar a sus alumnos ante la falta de información oficial. Los aeropuertos de Madrid y Barcelona registraron retrasos significativos en vuelos nacionales e internacionales debido a los fallos en los sistemas eléctricos. A pesar de la gravedad del apagón, los hospitales lograron mantener los servicios básicos esenciales gracias a la activación de grupos electrógenos de emergencia. En Portugal, Lisboa y otras zonas también sufrieron interrupciones eléctricas similares. Según la empresa E-Redes, el problema se originó en el sistema eléctrico europeo, con un aparente epicentro en España. Algunas regiones del sur de Francia también se vieron afectadas. La red eléctrica española reportó avances en el restablecimiento de la tensión en ciertos sectores, mientras el Instituto Nacional de Ciberseguridad continúa analizando la hipótesis de un posible ataque. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, criticó al gobierno de Pedro Sánchez, señalando que deberá ofrecer explicaciones a todos los españoles y europeos por el gran apagón que sacudió a España y partes de Portugal y Francia. Decía que en las últimas horas me habéis transmitido vuestro apoyo y vuestra solidaridad, pero también me habéis formulado muchas preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Puede volver a repetirse? Me gustaría daros respuestas a esas preguntas, pero no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo porque la información oficial de la que disponemos en este momento no es clarificadora ni contrastada. No obstante, estoy convencido de que todo se sabrá, de que el Gobierno español tendrá que ofrecer las explicaciones que le debe a los ciudadanos, pero también que le debe a toda Europa. Y de que saldrán a la luz, nunca mejor dicho, las vulnerabilidades que sí o sí debemos de combatir para que nunca más este país colapse como lo ha hecho en las últimas horas. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com, síganos también en Twitch como TVL-ESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.